Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En este nuevo 2 de abril que conmemora, que recuerda la memoria de los caídos, de nuestros compatriotas, de nuestros jóvenes, y que también honra a sus veteranos de guerra que sobrevivieron a aquella gesta. Han pasado muchas cosas desde aquel 2 de abril. Hoy estamos aquí en Ushuaia, capital de nuestras Islas Malvinas. Pero déjenme decirles que desde el primer 2 de abril que vivimos los patagónicos, yo en Río Gallegos, otros aquí en Ushuaia, de miedo, también de colaboración, porque era como una sensación rara, era como una sensación ambivalente, era como que en dictadura repudiábamos a quienes de facto y a los golpes conducían el país y al mismo tiempo acompañábamos a los jóvenes. Siempre pienso en los jóvenes, porque en todas las épocas los jóvenes han sido la carne de cañón de las aventuras y de los horrores que han vivido los países. Los recuerdo, aquellos jóvenes conscriptos que durante, por allí los fines de semana, antes de ser trasladados aquí o a las islas, deambulaban por la ciudad de Río Gallegos. Yo me acuerdo de eso también, más todas las cosas que hacíamos nosotros en Río Gallegos. Los operativos oscurecimientos, todos los días, cubriendo las ventanas de las casas. Para nosotros, por supuesto, no podemos compararnos nunca con los que estuvieron en las trincheras, ¿no? Los que estuvieron en las trincheras fueron los verdaderos héroes y los verdaderos combatientes, pero esos, en las trincheras, en las islas, en el territorio irredento. Nosotros, patagónicos, riogalleguinos, lo vivíamos también con miedo, porque en algún momento, y yo lo he contado, en innumerables oportunidades, nos habían dicho que una de las estrategias de los ingleses era, para terminar definitivamente la guerra, bombardear la ciudad de Río Gallegos, que ustedes saben es la ciudad más cerca, en línea directa, hacia las islas. Por lo tanto, había operativos oscurecimientos, hubo también simulacros de bombardeo con sirenas por la noche, operativo total oscurecimiento, en fin. No era algo que lo mirábamos por televisión, sin perjuicio de los que lo miraran por televisión también tuvieran sentimientos, pero una cosa es mirarlo por televisión, una cosa es tejer en Buenos Aires y otra cosa era estar acá, no sabiendo qué iba a pasar esa noche o al otro día. Ni quiero imaginarme lo que vivieron, pero tal vez el testimonio de esta hija de un combatiente o de un veterano suicidado, ya se han suicidado más de 500 excombatientes, es lo que demuestra cabalmente lo que es el horror de la guerra y lo que fue además el horror particular de esta guerra. Estas imágenes que acabamos de ver son un proyecto que ya está en marcha y que es la construcción
del archivo oral de las memorias de Malvinas. Voy a firmar el decreto disponiendo la creación formal e institucional de este archivo que funcionará en nuestro Museo Nacional de Malvinas y que consiste básicamente en esto que ustedes acaban de ver, los testimonios, las memorias de los que estuvieron, de los que participaron porque eran hijos o familiares, también de periodistas, de camarógrafos, de fotógrafos, de todo aquel que de alguna manera tuvo que ver con ese pedazo de historia, pero con todo, con la historia completa, con los horrores y con los héroes, con los cobardes y con los mártires, porque en toda guerra siempre hay de todo, y es donde afloran y no me equivoco ni cometo una blasfemia cuando utilizo la palabra mártires, porque en definitiva enviar a un chico de 18 años sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de preparación, a un territorio inhóspito y espantoso, y además no proporcionarle lo mínimo en comida, en alojamiento, en abrigo, es también una forma de martirologio. Y yo creo que muchos de los que descansan en Darwin, otros de los que se hundieron en Belgrano, fueron verdaderos mártires en la lucha contra el colonialismo y en la lucha por la independencia definitiva de nuestro país, por lo menos la independencia territorial, que todavía falta. Nos falta un cachito, nos falta un cacho de independencia territorial, pese al 9 de julio. No va a haber un 9 de julio completo hasta que no podamos recuperar nuestras Islas Malvinas. Pero no sé si lo verán ustedes, que considero mis hijos o mis nietos, pero la vamos a ver, no tengan la menor duda que las vamos a ver nuevamente formando parte de nuestro territorio. No es voluntarismo, no es una mera utopía. Es que precisamente desde aquel 2 de julio a este 2 de julio de hoy, del 2015, las cosas vienen cambiando. Y no solamente vienen cambiando aquí en nuestro país, donde comenzamos a malvinizar nuestra historia, que no significa un patrioterismo chauvinista, no, por el contrario, significa una nacionalidad madura, una nacionalidad que busca en el derecho internacional, en el diálogo y no en la militarización, el camino del reencuentro y el camino de la soberanía.